Los estudios de Primera de Pedro nos están llevando a meditar en el Salmo 34. Como sabemos, Pedro cita una porción de este Salmo, como vimos hace 2 domingos, ¿verdad? Hace 2 domingos. Entonces, es necesario ir y entender lo que es en el Salmo para el domingo que entra, si Dios quiere, regresar a Pedro y poder tener todo el entendimiento que el apóstol nos quiere dejar en su epístola. Y vamos a ver, cuando estemos estudiando ahorita el Salmo, que una aplicación de este Salmo es ser enseñados a meditar en la palabra de Dios. Entonces, tengo, no sé, quizás unas 3 semanas meditando en el Salmo. Y una primera semana, unas verdades. Una segunda semana de otras verdades, gracias a Dios. Esta tercera semana, otras verdades, hermanos. 4 de la mañana, de hace ratito, meditando en el Salmo y otras verdades. Y dice uno, bueno, ya tiene uno que terminar en un punto de meditar. Pero gracias a Dios aquí estamos. Entonces, más que bueno, sí es pues, pero digamos, lo que yo les quiero compartir con el Salmo son, en un sentido, a lo que me llevó a meditar el Salmo, que evidentemente creo, con la ayuda del Señor, que no me estoy saliendo pues de lo que el salmista nos quiere dejar. Pero es eso, o sea, iremos verso a verso, todos los 22 versos, y les compartiré esas meditaciones que el Señor me ha llevado en estas semanas. Y créanme que tengo, después de la exposición de hoy, el deseo de seguir meditando en el Salmo, hermanos. Y espero que ustedes salgan con eso. Que esto les lleve a querer por ustedes mismos meditar en el Salmo, en la palabra. Es tan rico que uno les escarba y sale, como toda la palabra del Señor, obviamente, pero lo van a ir viendo. Espero en el Señor. Entonces vamos a poner esto en manos del Señor para empezar. Padre, gracias de nuevo te damos por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque verdaderamente es una bendición estar aquí reunidos en tu nombre. Verdaderamente, Señor, sentimos ese gozo, esa paz en nuestro corazón de estar aquí en tu casa, Señor. Gracias por la misericordia, por la bendición de ser tu templo, tu pueblo. Gracias, Padre, y te rogamos que por medio de este estudio nos enseñes a tenerte temor. Un temor reverente que nos mueva a obedecerte, Señor. A obedecerte por la razón correcta. Porque te amamos, porque te tememos, porque te queremos honrar. Gracias por este salmo precioso que nos dejas en tu palabra. Te ruego que me ayudes a compartir con claridad estas meditaciones que me llevaste a hacer sobre el mismo. Ayúdame, mis hermanos, a estar atentos, Padre. Te ruego que salgan bendecidos, Señor. Y como te pedimos, si alguien no te conoce, es nuestra petición que lo traigas a nueva vida por medio de tu palabra, Señor. Te lo rogamos, Señor. Y gracias por todos aquellos que ya nos has hecho nacer de nuevo por tu bendita y santa voluntad, Señor. Gracias, Padre, y ponemos este tiempo en tus manos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Amén. Entonces, está en el Salmo 34 y también habrá Primera de Pedro un poco, donde estuvimos, ¿verdad? Primera de Pedro 3:10. Tengan Salmo 34, Primera de Pedro 3:10, por favor. Y vimos en el mensaje pasado de nuestra serie de Primera de Pedro que el apóstol cita en Primera de Pedro 3:10, cita el Salmo 34, versículo 12. De tal forma que en 1 Pedro 3:10 leemos, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos. Ahí está citando el Salmo 34:12, que en el Salmo dice, ¿quién es el hombre que desea vida y que desea muchos días para ver el bien? Vimos que en el contexto del Antiguo Testamento, esta pregunta que hace el salmista, aquí en 34:12, en el Salmo 34:12, se refería a una vida para el pueblo de Israel en la tierra prometida, en Canaán. A vivir ahí muchos años hasta la vejez y a vivirlos bien. Recordemos lo que aprendimos un poco en el último mensaje. A vivir sin escasez, sin tristeza, sin enfermedad, sin dolor. Y el Señor se los cumplió, ¿verdad? Por su promesa.
Él lo llevó y vivieron estos días. Pero aprendimos también que cuando nosotros leemos a Pedro decir, el que quiere amar la vida y ver días buenos, en 1 Pedro 3:10, lo tenemos que entender como una realidad en nuestras vidas, ¿verdad? Por la obra de Cristo, nosotros ya tenemos días buenos. Todos los días son días buenos para nosotros, hermanos. Es cuestión de que el Señor nos enseñe a verlos. Dice su palabra, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Todo lo que ocurre cada día en nuestra vida es para nuestro bien. Es decir, todos los días para nosotros son días buenos. Ya lo estamos viviendo porque ya tenemos una vida eterna. Y justamente por eso ya tenemos días largos, una vida eterna. Esto cuando vimos, no voy a repetir todo lo del último mensaje, pero vimos que esto es una realidad ya en nuestra vida. Y ya lo dice como una realidad, citando al salmista, el que quiere amar la vida y ver días buenos. Nosotros decimos amén, ¿verdad? Yo amo la vida, Señor, que me has dado, esta nueva vida. Yo amo que todos los días son días buenos para mí. Ayúdame a verlo así. A veces no lo vemos, pero ayúdame a verlo así. Y gracias porque tengo una vida que es eterna. Hoy tengo una vida eterna. Y vemos que vivir nuestra vida, vimos el otro mensaje, que vivir nuestra vida eterna o vivir nuestra buena vida, como le pusimos, consistía en poner en práctica lo que Pedro nos dijo en los versículos 8 y 9 del capítulo 3, cuando nos dice, sed todos de un mismo sentir, compasivos, ámense fraternalmente, dice, sean misericordiosos, amigables. Cuando ponemos esto en práctica, esa es nuestra vida. Tenemos que entender eso. Esa es la vida del extranjero y peregrino, esa es nuestra verdadera vida. No hacemos eso para vivir, ya tenemos vida. Y haciendo esto es como vivimos, es como tenemos paz, como tenemos gozo. Cuando perdonamos, ahí estamos viviendo, hermanos, ¿verdad? Cuando compartimos con los que tienen necesidad, ahí estamos viviendo, ¿verdad? Cuando tenemos este amor entre nosotros como hermanos fraternal, ahí estamos viviendo. Esa es nuestra vida. Esa es nuestra vida. O sea, nuestra vida es apartarnos del mal y hacer el bien, que fue el primer punto del mensaje, del último mensaje. Hacer el bien y apartarnos del mal. Y vimos que el segundo punto que observamos en esta porción de 1 de Pedro 3, ¿verdad? Del 8 al 12, que es la porción que estábamos estudiando, vimos que el segundo punto era una razón para poner en práctica esto. O sea, vimos que poner en práctica el ser compasivo, amar fraternalmente, ser misericordioso, eso es vivir bien. Y como segundo punto, el apóstol nos da una razón para poner eso en práctica. Y esa razón la encontramos cuando nos dice que el amor de Dios está sobre los que hacen el bien y su ira sobre los que hacen el mal. Esa razón la podemos resumir en el temor a Dios. En el temor a Dios. O sea, el temor a Dios, un temor correcto a Dios, nos va a llevar a vivir bien. ¿Sí? O sea, temer a Dios de una forma correcta, de una forma santa, nos va a llevar a vivir bien. Es lo que nos dice el apóstol Pedro aquí. Temer a Dios surge cuando tenemos una conciencia de quién es nuestro Dios. Ese Dios temible que tuvo misericordia de nosotros. Y tenemos conciencia de que habrá muchos sobre los que Él descargará su ira. Ese Dios temible que ha tenido misericordia de mí. Y que ese Dios temible traerá juicio. Tener una conciencia de quién es Él y de quién soy yo, que era un justo merecedor de su juicio. Eso me llevará a tener temor de Dios. Y vivir en el temor de Dios es vivir practicando lo que el apóstol nos dice aquí. Ser compasivo y amar fraternalmente. De tal forma de que cuando el apóstol Pedro nos lleva al Salmo 34, vemos que el tema del Salmo gira alrededor del temor de Dios. Pero el salmista no se preocupa en definirnos lo que es el temor de Dios, sino se preocupa por medio del relato y por medio de meditar en el Salmo, que nuestro temor por Él vaya creciendo. Y se preocupa también por dejarnos bien claro que nosotros se ve el temor de Dios en nuestra obediencia a Dios. Se preocupa en que estemos seguros de que existe el temor de Dios en mí, como si yo obedezco a Dios. ¿Me estoy explicando? Es lo que vamos a encontrar en el Salmo. Y nos va a decir que
que el único temor que tenemos que tener, es a Dios. Y como veremos en el otro mensaje de Pedro, cualquier otro temor que tengamos es pecaminoso. O sea, por eso el apóstol Pedro creo que va al Salmo para que por su palabra crezca ese temor santo en nosotros. El único temor que tiene que existir en nosotros es un temor santo a Dios. Por eso nos dice en 1 de Pedro 3:13, que ese lo veremos el siguiente domingo si Dios quiere. Pero vean cómo inicia 1 de Pedro 3:13, dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño? ¿Ven? ¿Por qué? Porque los destinatarios de la carta, recordemos, está haciendo que injuriados, llevados a juicio, calumniados por su fe. Y claro que tenían miedo por sus vidas. Pero Pedro les dice, después de habernos llevado a meditar en el temor de Dios, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño? Es decir, no tengas miedo de ellos. Si vosotros seguís el bien. Y el temor de Dios se ve en mi vida cuando sigo el bien. ¿Sí me explico? Pero por eso vamos a meditar hoy, como dije, en este salmo. Y espero que en la meditación de este salmo el Señor haga que nuestro temor a Él crezca. Y que eso se vea en nuestra obediencia a Dios. ¿Sí? O sea, nuestro temor a Dios se hace evidente por mi obediencia. ¿Sí, hermanos? O sea, tengamos eso ahorita en la mente. Conforme a este salmo, mi temor a Dios se hace evidente por mi obediencia a Dios, por mi confianza en Él. O dicho de otra manera, conforme al salmo, la verdadera obediencia es producida por un verdadero temor a Dios. Sí, es lo que nos va a enseñar aquí el apóstol Pedro. Por eso podríamos titular este mensaje: la evidencia del temor a Dios. La evidencia en nosotros, la evidencia de que tememos a Dios, que lo obedecemos. Entonces, este salmo, mis hermanos, si notan ahí en su Biblia, en este salmo, dice Salmo de David, y dice: cuando mudó su semblante delante de Abimelech, y él lo echó y se fue. ¿Sí lo ven? Esto es parte de la palabra inspirada de Dios, es parte del salmo. Y cuando vemos estas palabras, vemos evidentemente que es un salmo que David escribió, y nos dice en qué momento lo escribió. O sea, nos lleva al momento histórico en el que David escribe este salmo, y nos dice: cuando mudó su semblante delante de Abimelech, y él lo echó y se fue. Digamos, esa es la introducción al salmo, ¿sí, hermano? Al salmo. Y esto nos lleva a 1 de Samuel 21. Vamos ahí, al primer libro de Samuel 21. Aunque vamos un poco antes, a 1 Samuel 18. El contexto está en 1 Samuel 21, pero vamos a movernos a 1 Samuel 18 y después brincaremos a 1 Samuel 21. Miren, allí en 1 Samuel capítulo 17 vemos que David llega a la batalla y mata a Goliat. Esto lo vemos en todo el capítulo 17. Goliat era de un lugar llamado Gat. Eso lo vemos en ese capítulo. Y por ese antecedente leemos en 1 Samuel 18, 6 a 9 lo siguiente. Ahí léanlo conmigo. Dice: aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Dice, ya, o sea, lo que quiere David es que el reino. Y sabemos que era el propósito del Señor, evidentemente, que el rey de Israel fuera ¿quién? Fuera David. Y dice primero el verso 9: y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Desde ese día Saúl quiere matar a David. ¿Y qué hace David? Yo no sé, quizás es su desesperación y demás. Cuando ya sabe que viene por él para matarlo, él huye a Gat. ¿Y de dónde era Goliat? De Gat. Y así leemos en 1 Samuel 21, del 10
a partir del 10, lo que es el contexto de este salmo. O sea, en 1 Samuel 21, a partir del verso 10, ahora es lo que es el contexto del salmo. Dice: y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl. Ya sabemos por qué, porque lo quería matar. Y se fue a Aquis, rey de Gat. Es decir, como que se fue y se metió en la cueva del lobo. O sea, ahí llega. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David, el rey de la tierra? Dice: ¿no es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón esas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. ¿Por qué? Pues porque lo iba a también querer matar. ¿Sí vemos? O sea, David se encuentra en una situación donde su vida peligra. Es donde está, peligra. Él no puede regresar a Israel. ¿Por qué? Porque el rey de Israel, que es Saúl, lo quiere matar. Pero ahora está en la ciudad de Aquis, a cuyo campeón, que era Goliat, David había matado. ¿Y qué hizo David? O sea, está en esta situación. ¿Y qué hizo David? Eso lo leemos en 1 Samuel 21, del 13 al 15. Dice: y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. O sea, fingió estar loco. Y dijo aquí a sus siervos, aquí es el rey, ¿verdad? Dice a sus siervos: he aquí, ¿ves que este hombre es demente? O sea, le salió a David. ¿Ves que este hombre es demente? Dice: ¿por qué lo habéis traído a mí? Y dice: ¿acaso me faltan locos para que hayas traído a este que hiciste de loco delante de mí? ¿Había de entrar en mi casa? O sea, dice: este no fue el que mató a Goliat, a mi gigante de más de 2 metros. No fue. Y en ese tiempo a los locos, mis hermanos, se les tenía que dejar de ser. O sea, se les tenía que dejar ser locos, que deambularan por las calles. Y repito, dice: este loco no pudo haber matado a Goliat. Y así David es librado. Vean ustedes, vean los caminos del Señor. Y por eso, y es donde empieza él a reflexionar en todas las palabras que nos deja en este salmo. Por eso dice: salmo de David cuando mudó su semblante. Cuando dice cuando mudó su semblante, se refiere a eso. ¿A qué? A que fingió estar, ¿qué? Loco. Pero dice algo delante de Abimelech, dice el salmo. ¿Sí ven? Abimelech, y no de Aquis. Bueno, esto es por una razón sencilla. O sea, el nombre Abimelech significa literalmente en hebreo: mi padre es rey. Eso significa. Era un título genérico de los monarcas filisteos. De la misma manera que Faraón era un título general para los reyes de Egipto. O sea, es decir, este sí es el contexto. Lo aclaro porque algunos dicen, no, es que quizás no lo sea. No, sí es el contexto. O sea, los eruditos en los que compartimos la doctrina, no hay duda que es el contexto. Entonces, repito, ¿por qué dice Abimelech? Porque en hebreo dice: mi padre es rey. Era un título genérico para los monarcas filisteos. O sea, Aquis era Abimelech. Así como el faraón Tutankamón era faraón. ¿Sí, mis hermanos? Bueno, un dato de nada más. Pero, entonces, ¿qué tenemos aquí? El rey de Israel está tratando de matar a David, que es Saúl. ¿Sí? ¿Y David qué hace? Huye a Aquis, huye al rey de Gat. El rey dice: ¿acaso necesito más locos a mi alrededor? Y David huye a una cueva. Se hizo una cueva de Adulam. Está en 1 Samuel 22:1. Lo vamos a leer un poquito más tarde. Pero huye a esta cueva. Y coinciden varios que allí en esa cueva es donde probablemente él escribió este salmo. Pero vean la situación que él está. ¿Sí? O sea, está en peligro, escondido, una cueva, huyendo, ¿no? Por un lado mi rey me quiere matar, por otro lado, o sea, está ahí en esa cueva. Y vean cómo inicia el versículo 1. Ahora sí, Salmo 34:1 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Piensa tú una situación en la que te encuentres así, tu vida está en peligro, estás escondido. Yo creo que estás pensando que cómo librarte de eso, pero ve qué hace David. Ese es el contexto, ¿me entienden? Por eso es muy importante. Pero ¿qué hace David? ¿Qué dice? Ahí en la cueva: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Por qué?
¿Por qué? ¿Por qué sale eso de la boca de David? Porque el corazón de David está lleno del temor de Dios. Por eso. Y el temor de Dios crece en nosotros cuando estamos llenos de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Miren los que nos va a decir más adelante, que lo vamos a tocar. Pero vean el Salmo 34:7, que dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Por qué menciona esto el salmista David más adelante? ¿Y a qué evento hace referencia esto? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿A qué evento hace referencia esto, mis hermanos? Al Éxodo, hermanos. Al Éxodo. Al Éxodo. Vean ustedes, o sea, sí lo ven. Entonces, ¿en qué está meditando David? Vean ustedes, está en la cueva. Ya, de nuevo, ya vemos el contexto, ¿no? Ya sabemos el contexto. ¿Y en qué está meditando David? En los hechos poderosos de Dios para salvar a su pueblo. Sí, eso está en su cabeza. Eso le genera un temor santo a Dios y lo lleva a bendecir a Jehová, a alabar a Jehová, en lugar de estar preocupado por su vida. Dice: yo confío en mi Dios. Cuando dice el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, nos lleva a Éxodo 14. Vayan ahí, por favor. Éxodo 14, donde los israelitas salen de Egipto y están atrapados entre el Mar Rojo específicamente y el ejército de Faraón. Esa es la situación. O sea, David está atrapado en una cueva. Vean ustedes, ¿entre quién y quién? Entre el rey Saúl y el rey Aquís. Y lo lleva a un evento donde todo el pueblo está atrapado entre el ejército de Faraón y el Mar Rojo. ¿Sí? Éxodo 14. Y bueno, y el hecho de que estén ahí atrapados es porque Dios había dado esas instrucciones. Dios les ha dicho: vayan por aquí. Ellos, obedeciendo a Dios, llegan y se encuentran que están entre el mar y el ejército. Pero vean lo que dice Éxodo 14, 3 al 5. O sea, ¿por qué razón los lleva Dios a esa situación? ¿Sí, mis hermanos? ¿Por qué razón? Porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y vean lo que dice Dios: y yo endureceré el corazón de Faraón para que él lo siga, y seré glorificado en Faraón, en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Ellos lo hicieron así. ¿Vemos, mis hermanos? Entonces, tratemos de meternos en la mente de David. Dice: estoy aquí porque ese es el plan del Señor, Él me trajo aquí. ¿Quién llevó a los israelitas a esa situación? Dios. Y Él dice lo mismo: mi Dios me trajo aquí, a esta cueva, y Él me va a librar. Él me va a librar. Yo no sé cómo, pero Él me va a librar. Yo lo que voy a hacer, yo lo voy a bendecir y lo voy a alabar, y Él me va a librar. ¿Vemos? Ubica tu situación, yo no sé cuál sea. Cuando has estado en peligro, que Dios te puso ahí. Dios te puso ahí. ¿Para qué? Para que medites en las grandes obras de Dios, para que tu temor por Él crezca, y para que en esa situación, en vez de conmiserarte o quejarte o yo no sé qué hagas, bendigas a Jehová y lo alabes. Y dice Éxodo 14:10: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. He aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y vamos a leer en este salmo más adelante que dice David: este pobre clamó a Jehová. Es preciosa la palabra de Dios, hermanos. Es preciosa la palabra de Dios. Vean, estamos en Pedro, ¿ok? ¿Cuál es la situación en Pedro? Perseguidos, ¿por qué? Por su fe. Pedro los lleva ¿a dónde? Al Salmo. David perseguido. ¿Y David los lleva a dónde? Al Éxodo. Su pueblo perseguido. ¿Para qué se escribió todo eso? Mira, toda la historia Dios la controló para nuestro beneficio. Es para nosotros. Piensa en eso. El Dios de la historia, el Dios soberano, controló cada evento. Él decidió qué iba a dejar escrito en su palabra para nosotros. Éxodo 14, 13 al 14. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto,
nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y uno, ubícate en David. A Saúl, yo ya no lo voy a ver jamás. Jehová va a pelear por mí. Por eso varias veces vemos, cuando vemos el relato de David, que David lo tiene en sus manos y le perdonaba la vida. Digo, David tenía temor de Dios. Saúl era el rey ungido por Dios. David no lo podía tocar. Y bueno, y eso aplicaba a los reyes, ¿verdad? Ciertos falsos profetas que dicen, soy el ungido, no me toques. Eso ya no aplica hoy, hermanos, ¿ok? Hay un paréntesis chiquito. Pero bueno, pero vean. Dice, pero David sabía, no, es Jehová se va a encargar de él. ¿Por qué? Porque había visto, porque conocía a su Dios. Sabía cómo actuaba su Dios. ¿Por medio de qué? De lo que nos deja en su palabra también a nosotros. Conocemos la historia. Moisés extiende su mano sobre el mar. El mar se divide en dos. Cruzan los israelitas por el medio del mar en seco y dice, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Moisés vuelve a extender su mano y el mar destruye al ejército de Faraón. Y leemos en Éxodo 14, 30 y 31. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. ¿Qué dice David? Yo voy a ver muertos a mis enemigos. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y vean, y el pueblo temió a Jehová. ¿Por qué? Vio juicio y salvación. ¿Qué pasó ahí en el evento del Mar Rojo? Hubo juicio para los egipcios y salvación para ¿qué? Los israelitas. Cuando nosotros tenemos esa conciencia de que ese juicio que hubo para los egipcios lo merecían los israelitas, recordemos. En el Passover, en la Pascua, en toda la familia iba a haber un muerto. Recordemos lo que vimos en la cruz de Cristo. En toda familia iba a haber un muerto. Pero para los israelitas Dios había provisto que un cordero pascual. Había dado instrucciones del cordero pascual. Y una instrucción es que no tenía hueso quebrado. Lo menciono porque lo vamos a ver más adelante. Pero iba a haber un muerto. Es decir, eso que nos dice, que los israelitas merecían la muerte igual que los egipcios. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Pero cuando los israelitas ven que Dios proveyó un medio de salvación para ellos y los salva de esa manera milagrosa, y ven cómo el mar, ¿verdad?, se traga al ejército egipcio, ¿qué provoca en ellos? Temor. Entonces, ¿qué es lo que provoca temor en nosotros? Ver la salvación que llegó a nosotros sin que la mereciéramos, y ver que sobre aquellos que no se arrepienten vendrá un juicio terrible. Eso va a provocar un temor santo en nosotros. Y como veremos, ¿a qué nos va a llevar el temor santo? A obedecer a Dios. Y dice, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Entonces David, siendo parte del pueblo de Dios, ¿sí?, siendo israelita, medita en los grandes hechos de Dios, de salvación. Y él dice, después de meditar, dice, ¿qué más puedo hacer sino bendecir a mi Dios? Sí, lo están viendo. Regocijarme en él y voy a esperar su intervención. Y mis hermanos, nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. Meditar en estos pasajes son para nosotros. Son para nosotros. Por eso ese énfasis. O sea, no hay dos pueblos hoy, hay un solo pueblo de Dios. ¿Sí? El pueblo del antiguo pacto dio paso al pueblo del nuevo pacto que somos nosotros. ¿Y para qué es todo esto? Para que conozcamos al Dios maravilloso. Esta es nuestra historia. La salvación de los egipcios en el Éxodo, esa es parte de mi historia y de tu historia. Porque gracias a todos esos eventos es que llegamos a salvación. Esa es mi historia. De esa yo aprendo. Y ahí aprendo a ¿qué? A temer a Dios. A temer a Dios. Entonces, meditemos en estos pasajes, ¿verdad, mis hermanos? Les comentaba que vamos a ver por un verso que parte de la aplicación de este salmo es ser enseñados a meditar en la palabra de Dios. Por eso Dios me llevó a compartir las meditaciones que estuve haciendo, mis hermanos. Es lo que estoy haciendo. Entonces, cuando te encuentres en una situación difícil, medita en estos hechos del Señor. Medita.
Pasa tiempo con Él en oración, en su palabra, hasta que te lleve a bendecir a Dios. Alabarlo a Él y decir, Él me va a sacar de esto. Porque yo he visto cómo ha actuado con su pueblo, con el rey, y ahora yo soy rey sacerdote. ¿Qué dice 1 Pedro de todos nosotros? Somos... Entonces, el Señor va a actuar de la misma manera conmigo. Por eso dice David, y digamos con él, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y vean, David bendice a Dios y le dice a los humildes, a los desvalidos, a los afligidos, que bendigan a Jehová junto con él, que se alegren junto con él. Miren los versos 2 y 3. Dice, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Y lo que les dice a los mansos, David le dice a los mansos, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre, juntos, vengan conmigo, dice David, juntos, vengan todos ustedes, únanse a mí y juntos exaltemos el nombre de nuestro Señor. ¿Y quiénes son estos mansos? ¿Quiénes son estos desvalidos? Esto lo vemos en 1 Samuel 22, del 1 al 2. Y esto, 1 Samuel 22, 1 al 2, es justo después de que Aquis, el rey de Gat, expulsa a David. ¿Sí vemos? Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, lo que les decía, una cueva. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allá a él. Y vean el 2, aquí están esos mansos. Y se juntaron con él todos los afligidos. Todo el que estaba endeudado, aquí endeudado económicamente, o sea, endeudado. Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. O sea, los fracasados de Israel, por llamarles de una manera. Ese era el ejército de David. Y dice, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Pero vean, David bendice a Dios y quiere que estos afligidos, que estos endeudados, que estos amargados de espíritu, como dice aquí, lo oigan. Yo no sé, quizá le estuvo relatando el Éxodo, yo no lo sé, no se nos dice, seguramente. Vean, nuestro Dios poderoso, lo que ha hecho, cómo libertó al pueblo de Egipto cuando estaban entre el mar y los egipcios. Meditemos en eso y vengan y alabemos juntos, exaltemos juntos a nuestro Dios. ¿Sí, mis hermanos? Esto no lo dice el Salmo, pero es probable que eso les está diciendo. Les dice, alégrense a los amargados, ¿sí? Ahí dice, amargura de espíritu. Hey, amargados, alégrense. No es personal, pero... una rayita, alégrense. ¿Sí? Pero vean ustedes, estos perdedores de Israel se reúnen alrededor de David y este es el pueblo al que David le está diciendo, engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos juntos su nombre. Y estos que se reúnen con David son los que acompañan a David en su desierto. Ustedes sigan leyendo todo eso y van a ver. Estos hombres van a ser los valientes de David. Esas personas angustiadas, endeudadas, con alma amargada, se transformaron gracias a su cercanía con David. Se transformaron por ver la forma en que David actuaba cuando estaba en apuros. Ellos lo veían. Cuando David mismo tenía todas las razones para amargarse el alma, recordemos de nuevo, perseguido por Saúl y por el otro rey. Pero ellos lo veían bendiciendo al Señor. Eso tuvo un efecto transformador en estas personas y ellos fueron sus valientes, leales a David. Y estos desvalidos, mis hermanos, apuntaban a nosotros. A nosotros. Esos somos nosotros. Así nos encontrábamos cuando nos reunimos alrededor del verdadero David, de nuestro Señor Jesucristo.
Así como ellos, nosotros estamos siendo transformados al ver a nuestro Señor Jesucristo. Cuando le están clavando en la cruz, Él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros, por nuestra cercanía con el Señor Jesús, estamos siendo transformados y nosotros somos sus valientes. No retrocedemos nosotros, hermanos, ante ataques o burlas por nuestra fe. Somos los que luchamos porque su reino avance en esta tierra. Nosotros somos sus valientes. De modo que en los versículos 1 al 3 vemos la alabanza de David. Y en los versículos del 4 al 7 nos explica por qué alaba al Señor en estas circunstancias. Leamos el Salmo 34, 4. Dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Pero lo libró estando aún en la cueva, hermanos. El estar meditando, tenía miedo. ¿Ven? Tenía miedo, claro, por su vida. ¿Pero qué hizo? Meditó en Jehová, lo buscó en su palabra. Y Él le escuchó y lo libró de todos sus temores. Sigue en la misma circunstancia, está en la cueva, pero Él le dice: pero ya me libró. O sea, yo me imagino la paz que inundó ahí a David. Y nuevamente, estos desvalidos lo observan y están siendo impactados por Él. Entonces, de nuevo, en cualquier situación difícil que nos encontremos, busquemos al Señor. Busquemos al Señor. Y aquí sí nos habla de ellos, de una pobreza económica. No sé, cuando estemos sin empleo, con carencias económicas, busca al Señor. Busca al Señor. Y da gracias por el cuerpo de Cristo, porque, mis hermanos, como hemos aprendido en Pedro, el Señor suple necesidades por medio de su iglesia. Por medio de su iglesia. El amor fraternal se ve ahí. Seamos movidos a misericordia, hermanos. Entonces, en cualquier situación difícil que nos encontremos, busquemos al Señor. Muchas veces no lo hacemos. Muchas veces ni siquiera lo intentamos. Muchas veces pensamos que la oración no será respondida y simplemente nos damos por vencidos. A veces demasiado pronto. Pero David nos dice: busqué a Jehová, Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Y qué temores eran esos? Su vida peligraba. Su vida peligraba. O sea, ¿a dónde voy? Dice: ¿a dónde voy? Saúl me quiere matar, el rey de Gad me quiere... ¿A dónde voy? Con Dios. Con Dios. Gracias a Dios. Con Dios. Y ciertamente Jehová lo libró. Leemos en 1 Samuel 23:14. Más adelante, leemos este versículo. Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes. Habitaba en un monte en el desierto de Sif. Y lo buscaba Saúl todos los días para matarlo. Pero Dios no lo entregó en sus manos. ¿Ven? Dice: busqué a Jehová en la cueva y me libró de todos mis temores. Y ciertamente lo libró de todos sus temores. Que el Señor nos dé esa fe y ese temor a Dios, ¿verdad? De confiar en Él y después ver la respuesta de nuestro Señor, como lo vio David. Entonces, y aquí te recuerdo, todas estas cosas, todo esto es para nosotros. Romanos 15:4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Todo esto es para nosotros, hermanos. Todo es para nosotros. David nos va a decir algo más sobre buscar a Jehová, sobre mirar a Dios. Salmo 34:5 dice: los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. ¿Saben? Aquí muy seguramente David está pensando en Moisés bajando del monte Sinaí. Éxodo 34:29, se lo leo. Dice: los que miraron a Él fueron ¿qué?
alumbrados. Y Éxodo 34, 29 dice: aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Vean, o sea, David toma esta experiencia de Moisés, es como si David la viera reflejada en su propia vida. David sabe que aquellos que miran a Dios están radiantes, mis hermanos. ¿Me entienden? O sea, radiantes. Eso es lo que le da alegría a David. ¿Sí? O sea, eso es lo que alumbra el rostro de David. Eso es lo que hace que en medio de esa angustia su semblante luzca radiante. Y me refiero a que lleno de paz, gozo, confianza en su Señor. Eso es un rostro radiante para nosotros. Y creo que se ve, ¿no? Cuando vemos a un hermano que está en paz, que está gozoso, le puede decir: hey, traes tu rostro como Moisés, radiante. Seguro estuviste pasando mucho tiempo en las Escrituras con tu Señor, ¿sí o no? Gracias a Dios. Dice de nuevo Salmo 34, 5: los que miraron a Él fueron alumbrados, sus rostros no fueron avergonzados. ¿Cuándo le ocurrió esto a Moisés? Cuando estuvo frente a Dios. ¿Cuándo le ocurrió a David esto? ¿Cuándo le ocurrió? Estando en una cueva, pero meditando ¿en qué? En Dios. ¿Y cuándo nos va a ocurrir esto a nosotros? Cuando meditemos en Dios, en las Escrituras. Entra a las Escrituras, pasa tiempo con el Señor, pide al Espíritu Santo que te ilumine, que te haga entender la verdad. Vas a salir con el rostro radiante. Es lo que nos dice aquí. O sea, tienes que tener en tu vida, en tu agenda, esos espacios para cultivar tu relación con Dios. Para sentarte a leer la palabra de Dios en oración. En oración. Ahorita platicaba un poquito aquí en el café. Mira, si lees toda una teología sistemática, la de Gruden, que está así, si la lees completa toda, claro que hay versículos, pero no pasas tiempo en la palabra, hermano, quizás te estés llenando de mucho conocimiento, pero no estás saliendo con el rostro radiante. Salimos cuando pasamos tiempo en la Escritura. Así sea, en un mismo salmo 3 semanas, pero sales radiante. Más que leerte todo un libro de teología, ¿sí me entiendes? O sea, y claro que los libros son buenos. Pregúnteme a mí, mis hermanos, son buenos. Es decir, tengo muchos libros, gracias a Dios. Pero eso no nos santifica. ¿Qué nos santifica? La palabra del Señor. Y todos tenemos más de una Biblia en nuestras casas, estoy seguro. Espero que no esté ahí empolvada y olvidada. Pasa tiempo en la palabra del Señor. Y tu rostro va a resplandecer aún en medio de situaciones difíciles. Date tu tiempo. Ok, trabajo en el Uber, date tu tiempo. A las 11 paro, dejo de hacer todo y es mi tiempo con Dios. Hazlo. Y tu rostro va a resplandecer. Amén. Después, David se describe a sí mismo en el versículo 6. Dice: este pobre clamó. ¿Y qué pasó con los israelitas allá? Clamaron a... ¿Ves? Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Lo mismo que con los israelitas. Está viendo la experiencia y dice: esto es mío. Dice David. Y nosotros lo vemos y decimos: hey, David también es de nosotros. Pero ve, dice: este pobre clamó. O sea, generalmente tenemos en la mente a David como un rey, uno al que no le faltaba nada. Pero cuando dice este pobre clamó, sí se refiere a que está en bancarrota, en pobreza, ¿no? O sea, no espiritual, porque estamos viendo cómo está su rostro, radiante. Pero sí está, mira, cuando David huye de Saúl, justo antes de ir al rey Aquis, salió sin siquiera un arma. Vemos en el relato, allá en 1 Samuel 21, vemos que fue con el sacerdote Ahimelech y le tiene que pedir comida. Hay toda una enseñanza, pero se lleva unos panes y le pide una espada y le dice: pues ahí está la del gigante, y la agarra. Dice: mejor espada que esta no hay, y la agarra. Pero y con eso sale y huye y está en la cueva. O sea, no tiene hogar. Ahí está en una cueva. Y los que están a su lado, ¿qué son?
personas que endeudadas, leímos. Por eso dice, este pobre clamó, pero también dice, y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. Y cuando dice esto, este pobre clamó, Salmo 34:6, ¿verdad? Este pobre clamó y leyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. De alguna manera lo repite en el Salmo 34:17, ahí más abajo. Mira, dice, en 34:17 dice, claman los justos y Jehová oye y lo libra de todas sus angustias. Por esto es palabra de Dios. Evidentemente el salmista David escribe esto siendo inspirado por el Espíritu Santo. Pero el salmista sabe que eso que él está viviendo es algo que van a vivir todos los justos. Si yo clamé, dice David, yo soy justo, yo clamé, Jehová me oyó y me libró, entonces que clamen todos los justos. ¿Sí ves? Y Jehová los va a escuchar y también los va a librar de todas sus angustias. Es lo que está diciendo aquí el salmista. Casi palabra por palabra vemos que se repite del 6, pero refiriéndose a David y después animando a que otros hagan lo mismo que hizo David. A nosotros nos está animando a hacer lo que él hizo. David observa su propia vida y ve que eso que ocurre en su propia vida es lo que le va a ocurrir al pueblo de Dios. Y nosotros somos el pueblo de Dios. Muy bien. Y así llegamos al 34:7, cuando dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Por qué? Porque cuando están los israelitas, ¿qué hicieron? Clamaron a Jehová. Y Jehová los escuchó, y los libró de los egipcios. ¿Sí ven lo que tiene aquí David en mente? Vimos unos textos de los detalles de la salvación de los israelitas, pero omití la referencia al ángel de Jehová, justamente para llegar a este verso, donde dice el ángel de Jehová. Vamos a ver Éxodo 14, 19 y 20. Y el ángel de Dios, el ángel de Jehová, el Hijo de Dios, dice que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Ahí estaba, ¿quién? El ángel de Jehová. Y era nube y tinieblas para los egipcios, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y mira, aquí está David en la cueva de nuevo, con los desvalidos, y él dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. O sea, aquí está conmigo el ángel de Jehová, lo que dice. Vemos que David está meditando en las escrituras, mis hermanos. Está meditando. Dice, esto es lo que Dios hizo en el Éxodo por el pueblo de Israel. Esto es lo que Dios va a hacer por mí, es lo que dice. Está seguro. Dice, terminé aquí en Gat, pero yo voy a ver cómo el ángel del Señor acampa a mi alrededor y me va a librar de todos mis peligros. Por eso, de nuevo, alaba al Señor en los versos 1 al 3 que ya leímos, por la forma en que lo ha liberado, que es lo que vimos en los versos 4 al 7. Y lo que va a hacer de los versos 8 al 14 es invitar a otras personas a unirse a Él para que vivan esta experiencia. Y vean qué dice en el verso 8. Dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. O sea, él ya lo ha probado, ya lo ha visto David. Pero ahora, ¿qué quiere? Que todo el pueblo de Dios guste y vea que Jehová es bueno y que encuentre dicha en su confianza en ¿quién? En Dios. Es lo que nos está diciendo, pero eso lo tienes que experimentar por ti mismo. Tú tienes que hacerlo. David, es como, yo pensaba, es como cierto día vi un atardecer precioso aquí en Durango,
y cambiaba de colores, y yo se lo quería describir a cierta persona y no pude. Decía, es que tuviste que haberlo visto. Sí, es algo similar. O sea, es como que David dice, aquí yo ya no tengo palabras para ustedes. O sea, pero quiero que ustedes gusten y vean por ustedes mismos. O sea, la mejor manera de entender esto, de gustar, de probarlo, es que ustedes mismos, ¿qué, mis hermanos? Que pasemos tiempo en la palabra. Que pasemos tiempo en la palabra. Y en situaciones difíciles, de nuevo, aférrate al Señor. Y cuando veas pasado eso y puedas ver que el Señor te conceda ver la salvación que trajo a tu vida, y me refiero salvación en cuanto a cierto evento, el que sea, sin trabajo, enfermedad, yo no lo sé, y lo puedas ver, ahí tú gustaste y probaste que Jehová es bueno. Pero tenemos que hacerlo nosotros, es lo que nos dice aquí. Gusten y vean, prueben, saboreen por ustedes mismos. Abran sus ojos, vean la bondad de Dios por ustedes mismos. Dice David, mis palabras no pueden capturar todo lo que ocurre en mi vida. Tú velo por ti, velo. Y nos anima David aquí. Sabe que la mejor manera de conocer a Dios es conocerlo de primera mano nosotros, en nuestra relación personal con el Señor, pasando nuestro tiempo con Él. Es lo que Él nos está diciendo. Nos invita a eso, a que seamos dichosos al confiar en el Señor. Y después dice en el verso 9, temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Vemos cómo el temor de Dios está en todo el Salmo. ¿Y qué nos ha estado diciendo? ¿A dónde está llevando David con este Salmo? A eventos donde vemos el juicio y la salvación de Dios. Juicio que merecíamos nosotros, siendo salvados por su misericordia. Y ver el juicio sobre otro nos lleva aquí a un temor santo. Por eso dice, temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Nada falta a los que le temen. Nada falta a los que le temen. Más adelante, en el Salmo 37, 25, David dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y nosotros somos el pueblo de Dios. Quizás por tu rebeldía estés pasando en cosas, yo no lo sé. Ordena tu agenda y confía en el Señor. Nada falta a los que le temen. Dice David, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces podemos estar seguros de que nada nos va a faltar, mis hermanos. Nada. Por eso dice en el verso 10, Salmo 34, 10, dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. O sea, aquí él está diciendo que aún estos leoncillos jóvenes llegarán momentos en que ni ellos tendrán para comer. Es lo que nos está diciendo. Pero ¿qué nos dice? Que a nosotros nada nos va a faltar. A los que busquen al Señor, nada nos va a faltar. ¿Quién mejor que Dios para proveer para nosotros? ¿Quién mejor que Dios para saber lo que necesitamos? Quizás pensemos que nos faltan cosas que en última instancia quizás ni necesitemos. Pero el Señor sabe lo que necesitamos y Él nos dice, a los que buscan al Señor, nada les falta. Y vean lo que dice aquí el Salmo 34, 11. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Yo aquí dije, a ver, nos va a enseñar la definición del temor, pero no, ya nos ha estado enseñando el temor a lo largo de todo lo que nos ha estado diciendo. O sea, no se está definiendo qué es el temor a Dios, nos está diciendo cómo se cultiva el temor a Dios, conociendo a nuestro Señor, ¿verdad? Lo que ha hecho en mi vida y lo que le espera a otros. Y nos va a decir cómo se ve en mi vida el temor a Dios. Es lo que nos va a decir aquí. ¿Sí vemos? O sea, no nos va a hacer una definición. El temor a Dios es esto, porque dice, el temor de Jehová os enseñaré. No, te estoy enseñando cómo cultivar el temor y cómo se ve en tu vida el temor. El temor de Jehová os enseñaré en tu vida. En tu vida lo vas a ver, es lo que dice aquí. ¿Por qué? Porque justo después
Vienen los versos 12 al 16, que son los que Pedro cita allá en 1 de Pedro 3, 10 al 12, por la razón por la que estamos meditando en el Salmo. ¿Y qué cita en el Salmo 34, 12? ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Pero vean, me está enseñando el temor de Jehová, ¿sí? Es lo que dice David. Pero David está poniendo los ojos en esa bendición prometida, como ya dije, de una larga y buena vida en la tierra. Y nos está diciendo David, uniendo ambas palabras, nos dice: vamos, hijos, es como nos está diciendo, escúchenme, les voy a enseñar el temor del Señor para que tengan días largos y buenos en la tierra prometida, uniendo las dos cosas. Por eso digo que el tema alrededor del Salmo es el temor a Dios. Y de nuevo, aquí esperaríamos de que nos empezara a hablar David una definición del temor a Dios, o nos empezara a decir Dios es el creador, Dios es juez justo, etc. Pero ¿qué dice? Algo que ya estudiamos. Salmo 34, del 13 al 14. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. ¿Qué nos está diciendo entonces David? Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Te voy a enseñar cómo se ve en tu vida que verdaderamente tienes temor a Dios. Es lo que nos está diciendo aquí el David. Y teniendo temor a Dios, vivirás largos días allá. Le dice a ellos. ¿Qué nos dice a nosotros? Nos va a enseñar cómo se ve el temor a Dios en nuestras vidas. ¿Y cómo se ve en nuestras vidas? Apartándonos del mal y ¿qué? Haciendo el bien. Y así viviremos bien la vida eterna que ya tenemos. Conecta un poquito lo que vimos en el mensaje último de Pedro. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Esto me lo enseñó, yo creo que en la tercera semana de meditación, mis hermanos. Ok, yo sí esperaba, ok, vamos a ver qué dice el temor. ¿Y por qué no estás hablando del temor? Yo decía a David, o sea, ¿por qué me vas a enseñar el temor y no? No, te estoy enseñando cómo se ve en tu vida el temor. Decía, wow, gracias a Dios. O sea, ¿cómo se ve el temor a Dios? En nuestra obediencia, en nuestro estilo de vida. Ahí mostramos que verdaderamente tememos a Dios. Mi estilo de vida muestra que he pasado tiempo con Dios, que conozco a Dios, ¿sí? Que sé de sus hechos grandes en las Escrituras. Eso me lleva a una obediencia, por el motivo correcto, por un temor santo a mi Señor. Ahí se ve, ahí se ve que he cultivado ese tiempo con mi Señor. Y gracias a Dios, es tan práctico nuestro Señor, tan práctico. Alguien que ande ahí en un pecado escandaloso y diga, pero tengo temor de Dios, eres un mentiroso. David no dice eso. ¿Sí lo ve, mi hermano? Lo que David nos dice es, quiero enseñarte cómo se ve el temor a Dios en tu vida. Es lo que nos está diciendo aquí David. Quiero que veas cuál es el estilo de vida que corresponde a aquellos que temen al Señor. Es lo que nos está diciendo aquí David. Y ese estilo de vida es que te apartes del mal y que hagas el bien. Obedeciendo a Dios, así mostrarás tu temor a Dios. Y nosotros decimos, y tendrás muchos días buenos. No, nosotros decimos, porque ya tenemos muchos días buenos. Amén. Porque ya tenemos una vida eterna. Entonces nuestra vida, mi vida muestra que tengo temor de Dios cuando guardo mi lengua del mal, cuando no hay engaño en mi boca. O sea, cuando soy cuidadoso con lo que digo. Y voy a ser cuidadoso con lo que digo cuando más saturado esté de la palabra del Señor. Todo tiene que ver con eso. Cuando me aparte del mal y haga el bien. Arrepintiéndome, confesando mis pecados. Así es como voy a apartarme del mal y hacer el bien. Así es como voy a buscar la paz, como voy a seguir la paz. Eso es lo que significa temer a Dios. Es adoptar un estilo de vida obediente a Dios por el motivo correcto, por haber cultivado un temor a Dios donde en las Escrituras. ¿Sí, mis hermanos? Vean ustedes, véanlo así. Nuestro estilo de vida es disfrutar de la bendición de obedecer la ley de Dios. Así lo tenemos que ver. Eso es vivir bajo el temor de Dios. Y en los versos 15 y 16, David nos va a decir lo que vendrá sobre los que tienen temor de Dios y lo que vendrá sobre los que no tienen temor de Dios. ¿Y qué va a hacer eso? Que mi temor por Dios, ¿qué? Crezca.
Por eso dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal. Y dices, guárdeme, Señor, de hacer mal. Sabemos que un hijo de Dios, la ira de Dios no está sobre uno, pero esto provoca un temor santo que nos va a llevar a ¿qué? A no querer hacer el mal, a apartarnos del mal, como nos acaba de decir. ¿Y qué dice? Para cortar de la tierra la memoria de ellos. Para cortar de la tierra la memoria de ellos. O sea, nuestra historia está llena de personajes ilustres, ¿verdad, mis hermanos? Muchos de ellos que murieron sin conocer a Dios. Todos ellos no serán recordados como héroes. Dice este versículo que cortará de la tierra la memoria de ellos. ¿De quiénes? De los que hacen el mal. Si Trump, que es el hombre más poderoso del planeta hoy, no se arrepiente, su memoria será cortada de la tierra. O sea, no será recordado en absoluto. ¿Y quiénes son los que seremos recordados? Los desvalidos que siguieron a David. Esos humildes, mansos, esos nunca serán olvidados. ¿Por qué? Porque temen al Señor. Porque hacen el bien y se apartan del mal. Y esos desvalidos somos nosotros. Nunca seremos olvidados. Toño, un aleluya, Toño. Llevo 20 minutos esperando ese aleluya. Y como ya dije, el verso 17 repite de alguna manera lo que nos dijo en el verso 15 y en el verso 6. Claman los justos y Jehová oye y lo libra de todas sus angustias. Y después vemos aquí un texto precioso, el Salmo 34, 18, dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Vemos? O sea, Dios no está cerca de esos héroes ilustres que hoy dominan este mundo y que están sin Cristo, ¿verdad? Está cerca de nosotros. Cercano está Jehová de los quebrantados de corazón. Entonces, ¿qué te abate hoy, mi hermano? ¿Verdad? ¿Qué te tiene quebrantado? O sea, que te consuele saber que tu Señor está cerca de ti. Nada más. Nada más es lo que dice aquí. ¿Qué te aflige? ¿Qué te tiene triste? Sea lo que sea, Dios te va a librar de eso. Aprende del Antiguo Testamento. Aprende lo que ha hecho Dios. Es tu mismo Dios. Y tú eres parte del pueblo de Dios. Y ve lo que dice el 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, le librará Jehová. Estamos en un contexto de Pedro, perseguidos por ser obedientes a Dios, calumniados, llevados a juicios, aflicciones, muchas. Pero también nos dice Pedro allá: no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, ¿verdad? O sea, muchas, sí, claro, vamos a esperar muchas aflicciones nosotros, pero del justo, del que obedece a Dios. Aflicciones, ¿por qué? Por obedecer a Dios, no por pecar. O sea, por obedecer a Dios, dice aquí. Pero de todas ellas nos va a librar Jehová. Y muchas fueron las aflicciones del justo Hijo de Dios. Muchas fueron las aflicciones de nuestro Señor Jesucristo. Y de todas ellas le libró Jehová. Y lo exaltó hasta lo sumo. Y lo mismo hará con nosotros por la obra de mi Señor Jesucristo. De modo que nosotros, los desvalidos, los que por su gracia estamos de su lado, del lado de Cristo, así como los desvalidos estaban del lado de David. Mira, esos desvalidos que estaban al lado de David, por estar junto a David, estaban siendo perseguidos, ellos también. Pero cuando David fue rey, nosotros hoy, Dios quiera que seamos perseguidos por nuestra fe, en serio. Pero estamos del lado de nuestro rey y vamos a estar con él allá.
y juzgaremos a aquellos que nos persigan si es que ellos no se arrepienten. ¿Ves las correspondencias? Eso me lo trajo ahorita el Señor a mi mente, mis hermanos. Y cuando dice aquí el Salmo 34:20, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. A mí se me hizo esto bien interesante y bien bonito. Evidentemente aquí David está haciendo una clara referencia al Cordero Pascual, al Éxodo. Vemos cómo nos ha estado llevando continuamente al Éxodo. Es una referencia clara a eso, a la redención del pueblo de Dios. Y la manera en que los liberó fue sacrificando un cordero y especificó que no tuviera hueso quebrado. ¿Pero qué fue? Fue redimido, fueron rescatados de un peligro de muerte. Y David está diciendo, lo mismo va a hacer conmigo. O sea, pero está aplicando a David. Él va a decir, Él va a guardar todos mis huesos. O sea, voy a salir ileso de todo esto, es lo que está diciendo, pero basado en la experiencia del Éxodo. ¿Sí lo ves? O sea, lo está aplicando a Él. O sea, dice, mis huesos no van a ser quebrados, voy a ser preservado. Así como Dios salvó a su pueblo por medio de un cordero, sí sacrificado, pero cuyo hueso no fue quebrado, de la misma manera yo voy a ser rescatado de esta situación en la que estoy. Pero nosotros podemos decir eso, ninguno de nuestros huesos van a ser quebrados. Sigue meditando en este salmo. Por eso dicen los versículos 21 y 22, que ya son los últimos del salmo. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Ven, juicio. Y dice el 22, Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Salvación, pero salvación por misericordia. Juicio y salvación por misericordia, que provoca en mí temor a Dios. ¿Y cómo se ve mi temor a Dios? En una obediencia santa a Dios. Y de nuevo, aquí David tiene en mente lo que le pasó a los egipcios. Tiene la plaga de los primogénitos y por supuesto el mar rojo que los tragó. Sí, Dios los consideró culpables porque dice aquí, los que aborrecen al justo serán condenados. Ellos odiaban al pueblo de Dios, querían exterminar al pueblo de Dios, y por eso es que fueron condenados. Y de nuevo, y después nos recuerda que Jehová redime el alma de sus siervos. Y tiene aquí, sí creo que tiene en mente el Éxodo. Y de nuevo, cuando dice Jehová redime el alma de sus siervos, tiene en mente el Cordero Pascual. Tiene en mente el Cordero Pascual. Por eso regresemos de nuevo al verso 20. Cuando dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y en el 22 dice, Jehová redime el alma. La vida, el alma es la vida de sus siervos. Y no serán condenados cuantos en Él confían. Y así como David fue preservado, nuestro David, el Hijo de Dios, fue preservado. Ningún hueso suyo fue quebrantado, y así Él redimió a su pueblo. Vayamos a Juan 19, y estamos cerrando, mis hermanos. Juan 19, vamos a leer 31 al 33 y el 36. ¿Ya estamos ahí, hermano? Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él, con Jesús. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Nuestro Cordero Pascual. Amén. Murió sin tacha, sin mancha, sin hueso quebrado. Y dice el 36, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y ahí cita Éxodo 12, 46. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 5, 7 que Cristo es nuestro Cordero Pascual. Por eso Juan dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que lo que fue ya en Éxodo,
de alguna forma se repite en la vida de David, pero tiene su cumplimiento definitivo ¿en qué? En nuestro Señor Jesucristo. Si estamos en Cristo, cuando haya pruebas sobre nosotros, podemos decir, ningún hueso mío será quebrantado. Ninguno será quebrantado, porque hemos confiado en aquel que fue condenado por nosotros. Amén. Así como David transformaba a las personas con el alma afligida, convirtiéndolas en hombres valientes, lo mismo sucede con aquellos que reconocen su pobreza espiritual, su pecado. Se convierten en más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si estás aquí y eres de los que no siguen a Jesús aún, creo que muchos de aquí te invitamos a que te unas al bando ganador. Únete al bando de nuestro Señor Jesucristo, únete a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Pon tu fe y tu esperanza en Él. Conviértete en una persona que se conduce bajo el temor de Dios, que se conduce bajo la obediencia de las Escrituras. Y a todos, hermanos, seamos personas que pasemos tiempos en las Escrituras para que nuestro rostro salga que radiante, radiante. Amén. Y busquémoslo a Él cuando estemos afligidos. Él nos responderá y nada nos faltará. Cuando los justos clamamos por ayuda, el Señor nos escucha, está pendiente, atento a nuestras oraciones, porque Él anhela eso, respondernos, ayudarnos. Porque el Dios de la Biblia es un Dios que está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Amén.